Muy buenas noches. Muchas gracias por su presencia a esta reunión. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y, cómo no, necesario ahora que estamos a unas semanas, apenas unos cuantos días por empezar nuestra, nuestra temporada escolar. Y queremos evitar muchos problemas que se suelen dar en este tipo de situaciones escolares, porque la verdad que tal vez ahora los niños están descansados. Sin embargo, una realidad que vemos es que hay muchos problemas en este tema del rendimiento académico. Hay muchos niños que sufren y muchos padres estresados también, y hay muchos profesores que terminan desgastados también. Entonces, queremos ver cómo podríamos ayudar trabajando en la prevención, porque hay cosas que no se dicen. Hay realidades que a veces se ignoran todavía, a pesar de los conocimientos que hemos adquirido, dada la tecnología, dado que se ha expandido los conocimientos. Sin embargo, se siguen repitiendo muchos errores. Y para poder entender acerca de lo que les quiero decir, vamos a escuchar el caso de Valeria. Ustedes también van a poder conocer sobre una pequeña que puede ser eh, tu alumnita, tu hijita, tu sobrinita, tu vecinita, ¿no? Este es un caso típico que suele pasar y vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Con ustedes entonces, vamos a escuchar el caso de Valeria. Atentos, por favor. Valeria tiene 7 años, vive solo con su madre y cursa el segundo grado de primaria. Su profesora ha notado que tiene dificultades tanto en lectura como en las matemáticas, por lo que ha puesto muchas anotaciones en la agenda de la niña pidiendo a su madre que la apoye. También la ha citado varias veces pues la niña no realiza la tarea para la casa o muchas veces lo trae incompleto, y su rendimiento escolar es mínimo. Pero su madre no se ha acercado a pesar que responde por WhatsApp que si se dará tiempo de ir al colegio. La madre de la niña es comerciante y su padre las abandonó cuando era pequeña. Valeria es recogida de la escuela por una tía que la lleva a su casa pero que también está muy ocupada como para ayudarla con sus tareas, por lo que la pequeña se distrae jugando sola o viendo TV toda la tarde hasta que su madre viene a recogerla, siempre cansada y generalmente con mal humor. Cada vez que Valeria avisa a su mamá que la maestra la está haciendo llamar, le contesta: "Dile a la profesora que no tengo tiempo". Además, le pregunta si ya hizo su tarea. La niña dice que sí, aunque muchas veces esto no es cierto. Muy bien. Entonces, ya hemos conocido un caso típico, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Alguien conoce a una niña como Valeria, como este caso? ¿Tienen algún comentario acerca de este caso? ¿Les parece conocido? ¿Les parece un caso raro? ¿Alguna opinión al respecto? Si desean, pueden escribirlo por el chat, o si desean, pueden participar. Estamos acá para apoyarlos. El caso de Valeria es un caso en el cual estamos viendo que se repite. ¿Y por qué se repite? Se repite mucho porque hoy en día ha pasado algo con las familias. ¿Qué puede haber pasado? Tienes que darte cuenta, por ejemplo, que hay un estudio reciente que se realizó el año pasado, en el cual se ha encontrado que el 55% de los adolescentes y jóvenes de esta zona urbana, ni siquiera de la zona rural, de zonas urbanas acá en el Perú, lograron culminar la secundaria. Es decir, solamente llegaron a alcanzar a la secundaria el 55%, mientras que un 15,8% el nivel superior, no universitario, es decir, el nivel técnico, y el 24,7% lograron alcanzar el nivel superior universitario. Quiere decir que hay una necesidad de poder seguir apoyando a los adolescentes, a los escolares, para que puedan de repente alcanzar algo más, ¿no? No todos están llegando a un nivel superior o de repente al nivel no universitario. La mayoría, ¿no? Más del 50%, el 55% no está siguiendo estudios superiores, se está quedando solamente con el nivel secundario. ¿Y por qué? ¿Por qué esa situación? ¿Qué está pasando con los peruanos? ¿Qué está pasando con los adolescentes, con los jóvenes que no están queriendo surgir, no están queriendo progresar? Muchas respuestas puede deberse de repente a un tema de fracaso escolar. Y es que hoy en día tenemos que ver que la situación ha variado mucho. ¿Qué ha pasado con las familias? ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos con las familias? Y es que, si ustedes se dan cuenta, ha habido una situación muy cambiante con la evolución tecnológica, los avances económicos, cambios sociales que han habido, ya han sacado de la esfera familiar muchas veces, en muchos casos, a las madres. Porque, ¿qué pasaba anteriormente? Papá, la familia convencional, ¿no? Papá salía a trabajar, la mamá era quien veía, se encargaba de atender a los niños, administraba la casa. Pero ahora, cuando papá y mamá trabajan, ¿quién se queda con los niños? ¿Quién va a hacer la labor de apoyar, de alentar en las tareas?
Y entonces eso sí es que es un hogar constituido. Pero ¿qué pasa si el hogar está fraccionado, si no hay papá presente, como el caso de Valeria? La mamá tiene que salir a trabajar. ¿Y quién se queda con Valeria? En buena hora que haya niñas como Valeria, niños, ¿no? Que puedan tener alguien de confianza, donde la mamá pueda dejar y descansar. Descansar en el sentido de que, bueno, sé que mi hijita está en buenas manos, le está apoyando su tía también tiene sus hijitos y no tiene problema en apoyar a Valeria. Pero realmente hoy en día hay que ser muy dichosos para tener familiares de confianza con quien dejar. En muchos casos se dan que, dada que hay madres solteras, padres solteros, el tema es quién apoya en el colegio. A veces les ponemos en un colegio todavía mucho más, hay colegios que avanzan demasiado cuando muchos padres con la idea de que quiero una buena educación para mi hijo, los ponemos en colegios particulares, pero a veces los niños están desfasados con el nivel de aprendizaje. Tienen un nivel de repente, no tienen una buena base y sin embargo lo ponen en colegios particulares donde avanzan, avanzan, avanzan y llega un momento en que el niño se estresa demasiado porque no puede, no entiende. ¿Y cómo va a entender si no tiene una buena base? A veces, hace muchos años, cuando yo apoyaba a niños, les apoyaba, les daba clases también en mis primeros años para poder apoyarme con los estudios de la universidad, hacía mis trabajitos de apoyo a niños y me acuerdo que habían casos de niños que estaban en colegios preuniversitarios y había niñas que sufrían. ¿Y qué pasaba? Que la mamá a veces, había mamás que me decían, quiero que le ayude, ¿no? Pero yo le decía, pero la niña necesita una buena base, ella no entiende, no importa, la cosa es que me pase, ayúdale con la tarea, que haga la tarea, porque lo que querían era que pase, ¿no? La niña estaba totalmente desfasada, pero lo que querían era que pase, que pase, que pase, y no importa si no sabe, simplemente quiere que apruebe la nota. Entonces, ¿qué pasaba con el aprendizaje de esa niña? Simplemente había mamás que malentendían incluso, ¿no? Que pensaban que yo les iba a hacer la tarea para que, bueno, apruebe, apruebe, apruebe y ya. ¿Y qué pasaba con la niña? ¿Qué pasa con las emociones de esta niña? De ver que, no, mamá, lo único que quiere es que yo pase de año, ¿no? Y no está pensando, pues, en cómo me siento, que para mí me es difícil afrontar las tareas, no entiendo tantas cosas, entonces hay una situación de un desfase de aprendizaje en cuanto a lo que se espera que el niño desee. Y eso le puede generar mucho problema, mucho estrés al niño. Por eso es que hay muchos errores que se cometen. Y los errores más comunes queremos decirles. No se preocupen que como siempre va a haber un tiempo para las preguntas. Hoy en día lo que queremos es un poco ver de una manera panorámica qué está pasando con los niños. Y es que hay papás y mamás que todavía asocian el estudio con el castigo. Y es clásica la frase, ¿no? Ya, váyase se portó mal, agarra un libro, póngase a leer. No sé si a ti te haya pasado, pero muchos padres todavía siguen usando. ¿Y qué hacen? Que el niño va a asociar el estudio, entonces es un castigo, porque se está mandándome con cólera a que yo estudie, que lea un libro. Entonces, para la mamá realmente no se da cuenta que está transmitiendo el mensaje que el estudio es un castigo. O peor aún, ¿no? Y eso es algo en lo cual queremos mucho incidir en este año, porque en verdad que es algo doloroso saber que cuando los niños reciben las notas, bueno, los padres reciben las notas después del bimestre, después de la entrega de notas, la mamá sale pues cuando ve las notas bajas, como quien dice, ahora vas a ver, ¿no? Ahora vas a ver, y el niño sale con una carita, es muy penoso. Es muy penoso que todavía hayan padres que peguen a los hijos por las notas bajas, porque se está malentendiendo que el aprendizaje de repente, es como decir, mira, tiende tu cama, ¿no? Tiende tu cama, ya, yo tiendo mi cama, ya está. No, aprender, lograr obtener una nota buena implica muchos procesos de atención, concentración, repaso, memoria, y se requiere de muchos procesos, y si el niño no tiene maduros esos procesos, va a sufrir para copiar, sobre todo los niños que sufren de hiperactividad, los niños que no se concentran, donde hay problemas en la casa, si hay problemas familiares, ¿cómo se va a concentrar esa criatura cuando hay problemas familiares? El niño no está pensando en sacar buenas notas, está pensando, por ejemplo, nosotros cuando tenemos casos de violencia familiar, el niño va y los maestros nos dicen, no, bueno, el niño está distraído, está como que mira la ventana, ¿y qué pensamientos hay? ¿Cómo estará mi mamá? ¿Le habrá pegado otra vez mi papá vino ayer mareado, habrá algo para comer? Entonces, esos niños no tienen ningún ánimo ni motivación por aprender las matemáticas ni los números, porque la situación en la casa es caótica y realmente todavía se siguen cometiendo estos grandes errores a nivel nacional. No vamos a hablar solo de Perú, solo de Perú.
Por ejemplo, también hay padres que cometen el error de esperar que el niño estudie solo, porque es su deber, es tu obligación. Así como yo me voy a trabajar, tú tienes, ese es tu deber, tú tienes que hacer. En cierta manera es cierto, pero en gran parte no, porque no es, como les vuelvo a decir, no es como que le enseñemos al niño, mira, tienes que ilustrar así tus zapatitos y así tiene que quedar, ese es tu deber. O mira, tienes que lavar esta tacita y así tiene que quedar, ese es tu deber, lavar la taza. Lavar los servicios, lavar una taza implica, necesitamos poner en funcionamiento nuestras manos, ¿no? Y nuestra vista, porque yo tengo que ver lo que estoy lavando, tengo que ver. Ahí entra en juego mi coordinación visomotora, mi coordinación visual con mis manos. Entonces, es una actividad manual donde no entran mayores procesos, más que la vista y también las manos, ¿no? Los movimientos. Pero aprender un tema es muy difícil y nosotros tenemos que darnos cuenta, entender la realidad. Es bastante difícil esperar que un niño aprenda una lección, no es fácil. Ahora, hay niños que sí captan rápido la situación, sí captan, que les gusta. Entonces, estos niños rapidito aprenden. Y el otro error común es comparar. De repente, si hay hermanitos, ¿cómo tu hermano mayor sí podía? Y no, ¿cómo tu hermana mayor sí? Yo recuerdo que hace años también, cuando apoyaba, hice una evaluación a un niño y era una casa, una familia acomodada, donde la familia era de médicos, papá médico, la hermana mayor enfermera, la otra hermana era... Ellos tenían ya sus planes como familia de poner una clínica, que también esperaban que el hijo último, que era un adolescente, también participe, ¿no? Del negocio familiar, ¿no? De la empresa familiar, una empresa donde médicos, enfermeras, entonces esperaba que el último también siga los pasos de papá, pero el adolescente había caído en una situación totalmente depresiva. Y nadie se daba cuenta, pensaban que era flojera, que es un flojo, es un vago para con el celular. No, nada de eso. Cuando le hice la evaluación psicológica, la evaluación intelectual, encontré que el niño no tenía la capacidad. Es un niño que no solamente estaba sufriendo ansiedad, depresión, una autoestima que estaba por el suelo, sino que el niño también tenía un bajo nivel de aprendizaje. Entonces no captaba bien y sufría. Él sufría porque no le comprendían. Ellos, sus papás esperaban y todavía estaba en un colegio de un nivel muy alto en exigencia y todavía le habían puesto allí y los padres no le entendían, no comprendían que él, este menor, no podía alcanzar el nivel esperado porque simplemente su capacidad no le daba para razonar a llegar a ese nivel tan alto que se exige, ¿no? Las matemáticas y cuando están en la secundaria se pone más complejo, trigonometría, geometría y les ponemos los cursos, ustedes saben, cuando ingresamos a la secundaria se ponen complejos y hay colegios que ya están con un nivel preuniversitario y un niño con esas características, ¿no? Con un bajo nivel de capacidad intelectual, entonces sufre más todavía. Y hay papás, hay mamás que todavía no entienden, hay docentes que no se dan cuenta y piensan que es un tema de flojera, cuando no es así. Después, otra situación, también otro error común es no mostrar interés en nuestros hijos, en sus capacidades. Es lo que les decía, ¿no? El papá, la mamá, no les interesa las capacidades. Decían, no, se está haciendo como a mí, conmigo mi mamá, a mí sí me daba mis correazos, ¿no? En mis tiempos, y porque hay padres que todavía creen, y maestros todavía creen que esa frase de el aprendizaje de la letra con la sangre entra todavía está vigente y es un grave error. ¿Por qué? Porque de repente sí aprende, digamos, vamos a suponer, como se hacía antes, ¿no? A ver, la palmada que daba el maestro, ya, aprende, ok. Por evitar el castigo voy a aprender, por evitar el castigo y por el miedo, pero en el fondo lo hago por el temor a que no me peguen, ¿no? Y de repente lo haré por la exigencia, por el temor a que no me peguen, que no me castiguen, lo voy a hacer, pero no me nace, no me interesa mucho estudiar. Y cuántos casos les contaría, ¿no? Un caso en el cual había una madre que llegué a conocer muy exigente con sus hijos, los tenía bien alineaditos cuando ella estaba presente. La mamá falleció. ¿Y qué pasó con los hijos? Todos se desbandaron, todos se desbandaron. Los niños, unos abandonaron la escuela, el papá ya no tenía esa fuerza para seguir guiándoles, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos niños fueron criados, y adolescentes, porque dejó niños y adolescentes, con el rigor, ¿no? Entonces los niños hacían la tarea por el miedo a que le castiguen, por el miedo a que no le pegue la mamá, hacían la tarea. No le había transmitido el gusto por la tarea, porque al no transmitir el gusto, ¿qué pasa? El niño va a obedecer porque si no obedeces, no te pones a la tarea, te cae el correazo. Pero si ya no hay quien pegue, ¿por qué voy a esforzarme? No, ya nos desbandamos. Entonces, hay todavía muchos errores que se siguen cometiendo y tenemos que enseñar. Por eso es la intención de esta reunión, enseñar qué es lo que no se debe hacer, para que le digan
también a tu vecina, a tu hermana, que si tienen hijitos, no uses la lectura, el tiempo de tareas como un castigo, porque al final estás asociando y en la mente va a quedar esa asociación, estudio con castigo. Por ejemplo, si nosotros asociamos en la cabecita una música, seguramente cuando tú recuerdas una música de tu juventud y te acuerdas, ¿no? Escuchas una melodía musical de tu juventud y asocias con algo. Asocias de repente un momento que estabas con tus amigos, o que estabas en una fiesta, o que estabas en una reunión, o que conociste a alguien y asocias. Y ese sentimiento te viene a la mente. También lo empiezas a experimentar. ¿Por qué? Porque en el cerebro, qué maravilloso es el cerebro que Dios nos ha dado, se ha asociado, ¿no? La música con el castigo, perdón, la música con ese evento. Digamos que, uy, cada vez que yo escucho Tiempo de Vals, me recuerdo mis 15 años. Cada vez que yo escucho esa música me da cierta nostalgia porque esa vez fue la vez que falleció mi familiar, qué sé yo. Uno asocia un evento con otro evento y nos genera cierta emoción. Así también, cuando nosotros asociamos el castigo con el estudio, el niño asocia estudio es igual castigo, rechazo el estudio, y se va, no quiero, no, ¿qué te han dejado en el colegio? Nada, no tienes tarea, no tengo tarea. Fácil, ¿no? Por evadir, por no estudiar, entonces, obviamente, hay casos y casos, ¿no? Hay casos también en los cuales el niño de niño no le gustó nada el estudio, ya de grande pasaron cosas y sí se interesó y sí se esforzó. Pero no podemos esperar que sea todos los casos. Miren las estadísticas que les he enseñado, 55% solo se quedaron en nivel de secundaria. ¿Y por qué decimos que solo se quedaron? Porque todos sabemos que cuando por lo menos los peruanos, cuando llegamos solamente a nivel secundario, las oportunidades para avanzar en la vida, para tener las cosas que deseamos, van a ser menores. En cambio, si tú tienes un estudio técnico o universitario, va a haber más oportunidades y una mejor remuneración, ¿no? No es que sea mejor uno que el otro, simplemente quiere decir, como personas, valemos igual, así yo me dedique a la jardinería, si yo me dedique a la venta de tubérculos, igual tenemos el mismo valor, salvo que sea negociante, ¿no? Si se dedica al negocio y le gusta el negocio, bueno, pero por lo general, por lo menos en Perú, el tema del estudio y la educación sabemos que es muy importante y nos ayuda a mejorar nuestros niveles de vida, aspirar a mejores niveles de vida, que es lo que todos queremos para nosotros como para nuestros hijos. Y entonces hay más errores, pero hemos querido tocar los principales, ¿no? Estos errores que son los más comunes que se vienen cometiendo. ¿Y qué debo hacer entonces? Viene la pregunta. Pero antes de pasar a la pregunta, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí para poder proseguir? ¿Algún comentario acerca de lo que hemos visto, acerca de estos errores comunes que se cometen mayormente? Pueden escribir por el chat si desean, ¿ya? Bien, entonces vamos a proseguir, ¿sí? Y para proseguir necesitamos también, vamos a recordar y aprovechamos en hacerles, recordarles que el día de miércoles estamos en la segunda sesión de nuestro curso Prevención e Intervención en Violencia Escolar. Si conocen a docentes, auxiliares o psicólogos que están en el área educativa y desean saber cómo puedo intervenir cuando hay violencia en el colegio, no solamente entre escolares, sino también de docentes alumnos, de padres de familia alumnos, estamos ya en nuestra segunda sesión y pueden todavía participar porque las clases están siendo grabadas. Cualquier consulta acerca de este curso, que dura un mes, nos pueden hacer ya sea por el chat o sea por el WhatsApp grupal en el cual están participando. Entonces, seguimos. La pregunta es, ¿y qué debo hacer entonces? ¿Cómo ayudo que mi hijo tenga un mejor rendimiento escolar? Mi hijo, mi sobrino, mi alumno. Acá hay que entender que el rol principal lo van a tener los padres. Así no nos guste, así digamos, no, yo le puse en el colegio para que el colegio se encargue. El colegio no se va a encargar. La mayor parte, ya hay estudios que así lo verifican, la mayor parte, la mayor influencia para lo que es rendimiento académico en los escolares es la familia. Por eso que acá incidimos en el rol de la familia. Ahora, ¿qué cosa tiene que hacer esta familia? ¿Qué tenemos que hacer para que este año mi hijo levante esas notas? A ver, primero vamos a comprometernos. Entonces, acá todos están comprometidos con sus hijos, pero ¿a qué nos referimos con el compromiso? Comprométete con su educación. Acá estamos viendo una mamá con la maestra, se dan de la mano. La madre de familia o el padre de familia, quien esté a cargo, el apoderado del niño, niña, tiene que hacer una alianza colegio-casa. Esto es muy importante, la alianza colegio-casa. A veces pensamos, ya yo le mando al colegio y se acabó porque me voy. No, grave error. Tiene que haber comunicación, maestra y es maestra de colegio.
tienes que estar cerca, la maestra tiene que verte, el tutor tiene que verte que te interesa, profesor, presentarte, ¿no? Profesor, yo soy mamá de, obviamente en el primer día de reunión, vamos al primer día, tratamos de hacer lo posible por ir al primer día de reunión que hay con los padres de familia y tenemos que tratar de presentarnos. Mucho gusto, mi nombre es Silvia Soto, yo soy mamá de Paulito, de Paulo, y yo deseo tener más contacto con usted. ¿Cómo podemos hacer? Hay profesores que abren WhatsApp grupal para conversar. Y hay docentes que dicen, bueno, yo estoy atendiendo los viernes a las 3, podemos conversar ahí. ¿Ya? Entonces se ve un canal de comunicación. Profesora, ¿cómo puedo hacer? Porque a mí me gustaría saber cómo va mi niño, yo lo estoy apoyando en casa y me gustaría saber. Tenemos que estar, la profesora, el docente, tienen que vernos la cara. Porque si el docente sabe que yo trabajo, digamos, de 8 a 6 y llego a la casa a las 7, va a saber que yo voy a faltar, pero le estoy comunicando, profesora, disculpe, por mi horario de trabajo no puedo, no puedo. ¿Cómo hago? Yo puedo, pero yo así me interesa, profesora, me interesa saber qué van a acordar. Entonces el docente ve, el papá está interesado, el papá sí es un papá comprometido. Cuando nosotros hablábamos en los colegios con los docentes y capacitábamos, mucho había de estos temas, ¿no? Los docentes decían, ¿no? No, uy, los papás de tal alumno no, son ausentes todo el año, ya vamos a tener que tomar otras acciones, no vienen, ni siquiera se comunican, ni llaman por último, ¿no? Ni llaman al colegio, nada. Y efectivamente, a veces también cuando convocábamos nosotros a los padres de familia, porque los niños estaban bajos en su nivel académico, estaban también con problemas personales, ¿qué problema? A veces tenemos que llamar, buscar a quién ha matriculado a este niño, ¿no? Tenemos que acercarnos a ver quién está respaldando, porque a veces el niño veía, lo traía la movilidad y se iba y total, no había un contacto con el papá, con la mamá. Y estos son los niños que con mayor probabilidad van a tener problemas, ya sea académicos como emocionales, porque hay un abandono. Por eso, es importante esta alianza. Alianza padre-colegio, no se olviden. Esa alianza es fundamental. Tiene que haber una estrecha comunicación. Y si te parece que el docente no es un buen docente, no enseña bien por la calidad de enseñanza, evita decirlo delante del niño. Evita decir o criticar al docente. ¿Por qué pasa? Si tú criticas al profesor delante del niño y dices, no, este profesor no pasa nada con ese docente, ¿no? Si pasa una cosa así, el niño escucha y no le va a dar importancia, también le va a perder el respeto al docente. Entonces, cuidado con eso. A veces hay padres que han dicho a sus hijos, no, me acuerdo un chico en secundaria que estaba mal, primero y segundo, le iba mal, y que había pasado que el padre le había dicho, oye, en primero y segundo paséate, no pasa nada, en tercero sí, en tercero ponte mosca, ponte las pilas, porque entonces el niño se lo tomó literalmente en serio, primero y segundo, notas bajísimas. Y entonces el compromiso con la educación tiene que verse, tienen que verte en el colegio, tienen que ver en la reunión de padres, tienen que hablar con el docente, cómo va, cómo están las notas, profesora, cómo está, cómo va su rendimiento, cómo está socializando el mi hijo, está con compañeritos y le va a decir, no, es ahí la señora, ¿qué está pasando? No quiere participar, no quiere exponer, ahí vamos viendo para ir monitoreando. Esto es fundamental, pareciera algo pequeño, pero es fundamental. Hay que organizarnos para apoyar al niño, lo cual no significa que le vamos a hacer la tarea, pero sí nos organizamos porque tiene que haber un tiempo, en qué momento vamos a trabajar las tareas. Me acuerdo que de una que trabajaba todo, era madre soltera, pero ella se organizaba de tal manera que apenas venía, porque la niña se quedaba encargada con familiares, pero ya la niña sabía que avanzaba lo que podía en la tarde, pero ya en la noche que venía la mamá, le revisaba y le repasaba, porque ya tenía ese compromiso, ¿no? Y a pesar de que llega tarde la mamá, de 7 a 8, vamos a ver las tareas, vamos a repasar porque tú has ido avanzando. Entonces, el sentarse con la niña, el hecho de sentarse con el hijo para trabajar y ve que mi horario también personal, yo como adulto, como adulta, me organizo y dentro de mi horario también está un tiempo con mi hijo, entonces le doy la importancia y para el niño va a ser mi mamá, se va a sentar conmigo de 5 a 6 o de 4 a 6 tiempo con la mamá. No le hacemos la tarea, pero eso sí que sea de una manera muy adecuada. ¿Por qué? Porque si yo lo hago de una manera así, desganada, estresada, de repente estoy de mala gana, o le hago como, me acuerdo, había un padre de familia que se sentaba con el niño como 4 horas y era totalmente insoportable. Este niño venía al colegio totalmente estresado, porque el papá era tan perfeccionista, pero tenía que estar ahí, tenía que hacer la letra como él le decía, ya era una situación que enfermaba realmente. Es demasiado, 4 horas sentarte con alguien y encima con una actitud totalmente exigente, dura, era una tortura para esa criatura. Entonces hay que organizarnos, pero para trabajar con el niño, no le hacemos la tarea, sí le podemos hacer el molde, mira, es así, te está saliendo de la línea, ¿no? Cuando son niños pequeños es mucho mejor,
pero vamos acompañándoles y tiene que haber un tiempo con el niño. Mientras más pequeño, más tiempo, ¿no? Y puede ser una hora, viendo el tiempo del niño, porque no vamos a usar la misma técnica para todos. Sabemos que en el Perú la técnica es para todos por igual, lo cual no es conveniente, sin embargo, así nos han plantado. ¿Por qué? Porque todos los niños no aprenden por igual. Hay niños que son más de ver y se les queda muy bien porque son más visuales. Hay niños que se les queda mejor oyendo. Hay niños que se les queda mejor haciendo la tarea, exponiendo el caso. Entonces hay diferentes modos de aprender. Sin embargo, todos a rajatabla se nos dice, ya, tienen que aprender las matemáticas, la suma, bueno, que sí nos va a servir, ¿no? Y trigonometría, álgebra y en la secundaria, y cursos que de repente no, ni los vamos a ver, pero bueno, se nos dice que todos tenemos que aprender y tenemos que aprender. Entonces, no es de repente muy conveniente, pero así nos pone la currícula, por lo tanto tenemos que ver la manera cómo apoyamos a nuestro niño. Hay niños que sí pueden tolerar una hora seguida. Hay niños que tienen que hacer una pausa cada 20 minutos, ya, a ver, un paseíto, un descanso de 5 minutos, date la vuelta, tómate la vuelta y ya vienes otros 20 minutos. Va a depender, pero hay que tener ese tiempo con el niño para apoyarle. Tiene que haber un tiempo. Tenemos que asignarle tareas también de ayuda en casa. Ojo, ojo, esto es algo que no se está haciendo. Muchos papás y mamás están cometiendo el error de decirle, no, tú solamente haz tu tarea. Ya yo me encargo de lo demás. Tú solo haz tu tarea. Se están equivocando porque está comprobado que los niños que hacen más cosas en la casa perdón, que colaboran en la casa, que tienen, digamos, el deber de ser los que atienden a los animalitos, les dan de comer, o son los que se encargan de lavar los servicios, son los que se encargan de tender su cama, tienen deberes en la casa para hacer. También pueden organizarse. ¿Qué les ayuda? A organizarse mejor. Tiempo de tareas en la casa, tiempo de tareas del colegio, y los docentes se dan cuenta. Este niño está más, como que está más preparado para hacerle frente a muchas cosas. Entonces, yo recuerdo y disculpen que coja un caso personal, pero bueno, yo he vivido desde la adolescencia, he sabido trabajar, ¿no? Para pagar mis estudios. Yo vengo pues de una situación bastante humilde y desde adolescente he trabajado. Y sabía hacer de todo, ¿no? Sé muchas cosas, también cocinaba. Me acuerdo que cuando yo hice mis prácticas en un centro de salud, había una reunión y me encargaron que me haga lo que es la chocolatada navideña para el centro de salud. ¿No? Yo con otra compañera, el departamento de psicología, yo era practicante, ¿no? El departamento de psicología se iba a encargar. ¿Y qué pasó? Que por A o B hubo un problema con la cocina y no nos prestaron cocina, total que no se pudo hacer la chocolatada. ¿Y qué dijeron? Y las doctoras, las enfermeras, nadie decía nada, no, bueno, ya tomaremos gaseosa, hay que comprar gaseosas pues con el panetón que nos han donado. Bueno, entonces yo dije, no, pero tiene que haber chocolatada, porque es chocolatada, no es una gaseosa con panetón, no es lo mismo, tiene que haber chocolatada. Y bueno, no se les prendía el foquito a nadie y dije, bueno, algo tenemos que hacer. Y me fui tocando de puerta en puerta y a los diferentes consultorios les pedí prestado sus jarritas que tienen, jarritas eléctricas. El hecho es de que junté lo necesario y pude hacer la chocolatada. Y muchos se sorprendieron, ¿no? ¿Cómo lo hizo, no? Pero si no había nada. Y que justamente cuando uno está acostumbrado a poder tener un poquito de exigencia en la vida, como yo digo siempre, un poquito de vida dura, sí ayuda. Te ayuda a resolver problemas. ¿Cuántos casos vemos de chicos que solamente saben estudiar y no saben hacer nada más en la casa? Y llega el tiempo de la vida de pareja, digamos, y sufren, porque no saben ni organizar. Organizar la casa es todo un trabajo de administrar la casa, la economía, es ver, si hay hijos, hay que ser de psicólogo, hay que ser de enfermera, hay que ser de maestra, hay que saber también trabajar con los conflictos interpersonales. Entonces, si solamente le decimos al niño, dedícate a todos los estudios, estás cortándole las alas, estás diciendo que solamente va a desarrollar una área, que es el área académica, ¿y qué de las otras áreas? Porque cuando tú trabajas y tú ayudas en casa, digamos, mamá, ya tú me vas a ayudar acá, digamos que yo estoy acá cocinando, tú ayúdame a pelar las papas, ¿no? Y tú vas haciendo esto, tú te vas a encargar de comprar y los voy organizando, los niños van también desarrollando diferentes destrezas. Y es mejor cuando hay hermanitos, ya vamos a repartiendo las tareas, porque somos un equipo. Tenemos que tener tareas todos. Así la mamá, papá no se estresan tanto. Somos un equipo. Obviamente no para recargarle de cosas al niño, simplemente para repartirnos de acuerdo a sus posibilidades. Niño pequeño también puede aprender. Niño de 2 años, de 3 años también puede aprender. Eso es algo que enseñamos cuando damos terapia, ¿no? De autonomía e independencia para ayudar a los niños a poder ser más autónomos. Entonces, es bueno asignarle tareas de ayuda en casa. Es bueno. No minimicemos. Me acuerdo el caso de una amiga que
contó cómo a la niña se le cayó el jugo y ya la empleada de la casa le había enseñado cómo limpiar, pero cuando la niña se le cayó, ella trajo su trapito para limpiar. Y una tía le dice, no, tú no hagas eso, tú eres una princesa. Y entonces mi amiga, que era la empleada de la casa, me contó, ¿no? Mira, cómo yo le enseño, porque yo soy la que me quedo en la casa con la niña, yo le enseño a que también sepa, ¿no? Yo hago las cosas, pero ella me ve y ella quiere imitar. Y como yo soy la que me quedo con ella, me imita y ya, toma tu trapito, yo tengo mi trapito. Entonces, y en cambio viene la familia, ¿no? Y le hacen ver como que eso es malo, ¿no? Como que eso no, esto no es para ti, tú eres la princesita, y entonces es un error, en verdad, no enseñarles a los niños a que puedan ellos también resolver problemas, porque cuando se cae el jugo y yo lo limpio, estoy resolviendo un problema. Pero si se cae el jugo y la mamá viene, no, 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 yo lo voy a hacer, le estamos cortando las alas, le estamos diciendo, no, tú no sabes hacer, yo sí sé hacer. Y le estamos diciendo, tú no puedes, yo sí puedo. Y esto también es una situación que no ayuda a su desarrollo personal. ¿Qué más? ¿En qué más le podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a que nuestro niño desarrolle el interés por el estudio? Le vamos a formar. Hay que formar hábitos de estudio que todos respeten. Hábito de estudio quiere decir que nosotros hacemos algo repetidamente, como una costumbre. Así como tú tienes la costumbre de lavarte los dientes después de comer, ese es un hábito que se formó. Ya no lo piensas, porque ya se hizo automáticamente, se formó el hábito. El hábito de repente hacer alguna actividad. De repente hay quienes tienen el hábito de leer un cuentito, una novelita. Hay personas que leen a veces antes de dormir y con esto están acostumbrados a leerse, ¿no? Unos textos de su lectura, ya se hizo un hábito. Hay personas que no se dan cuenta que han formado diferentes hábitos. Por ejemplo, llegan de la casa y prenden inmediatamente la televisión y están viendo Netflix, ¿no? Y están haciendo sus cosas. Ya se hizo un hábito de llegar a la casa y prender el televisor. Ya es algo inconsciente. Entonces, nosotros tenemos también que formar hábitos de estudio que todos respeten. Por ejemplo, si va a haber el hábito de estudiar a las 4 de la tarde, hora de tareas, 4 de la tarde, todos tienen que respetar. Nada de que el hermano mayor esté escuchando música, no. Es tiempo de estudio y para todos, ¿no? Podemos ponerle una musiquita de fondo, una música instrumental, entonces tiene que haber un tiempo para el estudio, no es desordenadamente, no es que ahora lo hago a las 2, ahora más tarde lo hago, que a las 8, que a las 10, no. Tiene que haber un horario, preferentemente con la luz del sol, preferentemente. Si no, hay una ventana que alumbre, bueno, con luz artificial, evitando que sea de noche. Ahora, eso es para los niños pequeños. Ya cuando están en la secundaria se va a ir definiendo su tiempo de estudio, porque hay chicos que les va mejor estudiar en la noche. Eso ya, a nivel que van creciendo, ya van desarrollando sus diferentes gustos, ¿no? Digamos, hay chicos que les gusta estudiar en la noche, universitario. Yo tengo mi hija universitaria que le gusta, ella dice, no, le queda mejor cuando estudia en la noche. Bueno, eso ya es ya cuando son jóvenes ya han formado sus capacidades, pero cuando son niños, ellos tienen que tener de preferencia en las tardes, ¿no? Y de preferencia después de un rato de comer, tiempo de descanso o de ayuda a limpiar la mesa, que ayude también al niño con algún deber en la casa, y tiempo de sentarnos a hacer. Si el niño día tras día, a las 4, de 4 a 6, tiempo de estudio. Ya. Mamá, pero jugar, primero es el estudio, después es el juego. Mamá, pero primero es el estudio, no, que mamá, 5 ratitos más, después sí voy a hacer mi tarea. Primero es el estudio, después es el juego. Se le va formando el hábito, ¿no? Primero es bueno, yo les digo, ¿no? Primero es el deber, después el placer. Primero el deber, después el placer. Entonces, anteponemos el deber primero. El deber es primero, el placer es después. ¿Quieres ver tu dibujito? Primero el deber, después el placer. Y se les forma y se quedan con eso. Primero el deber, después el placer. Tienen su tiempo, ya sea de 4 a 6, de 5 a 7. Eviten que sea de noche. Peor todavía que haya distractores. ¿Qué otra cosita? Cuando vamos a estudiar, vamos a apoyar, tiene que ser con buen ánimo. Si tienen alguna pregunta, levantan la mano o intervienen, yo estoy para apoyar. ¿Ya? Esto que ven acá es muy importante. Es sumamente importante que cuando le estemos apoyando en las tareas, tienes que estar tranquila, tienes que estar tranquilo. Tienes que tener un buen ánimo calmado, no estresado. ¿Cuántos errores se cometen? Díganle a sus familiares, díganle a sus vecinos, díganle a sus amigos. No enseñes a alguien cuando estás con estrés. Hoy en día, ¿cuántos casos? Bueno, yo laboro en el área de violencia familiar y a veces llaman vecinos, ¿no? Mire que en este momento le están pegando, siempre le pega a esta hora, dice, siempre les pegan a esta hora, a lo justo, a la hora de hacer la tarea, la mamá le pega, porque le grita, le insulta. No podemos nosotros hacer ese daño al niño. Le estamos dañando a los niños cuando con un ánimo alterado le estamos enseñando las tareas. Y ese niño sufre. Y como les dije de antes, esa asociación, castigo,
estudio, castigo, estudio, se queda asociado. Por eso es que muchos chicos terminan la adolescencia, no quieren estudiar, terminan la secundaria, no quieren estudiar. No, yo me dedico a ser ayudante de construcción, yo voy a hacer tal cosa, no, yo voy a ser mototaxista. No quieren, no les interesa, porque en muchos casos asociaron estudio, ya sé, estudio es estrés. Porque siempre mi mamá me enseñaba con cólera, con el látigo, con me gritaba, me decía que soy un tonto, mi papá también. No quiero saber nada del estudio. Entonces, nosotros no tenemos que pensar en el momento ni en la nota, tenemos que pensar en que yo estoy formando a alguien para que le interese el estudio, para que le guste el estudio y sea un hombre, una mujer profesional, que sea de bien a la sociedad. Le tiene que gustar el estudio. Y para eso tengo que estar de buen ánimo. Y ahí me voy dando cuenta, si mi niño sufre al aprender, de repente tiene bajo rendimiento, de repente su potencial intelectual es mínimo. A veces yo, haciendo las evaluaciones psicológicas, me doy cuenta con que la niña o el niño es fronterizo, tiene un nivel muy bajito en los estudios y va a sufrir. El papá no se daba cuenta, en el colegio nadie se lo dijo, siempre pensaron que era flojita, era flojito, pero nunca le hicieron una evaluación, como nosotros hacemos. Bueno, una evaluación psicológica es así, extensamente, no puedes ver tu perfil, el perfil del niño, ¿no? El perfil, cuánto de memoria de trabajo, cuánto de velocidad de procesamiento, cuánto de capacidad de atención, de concentración. El niño necesita concentrarse, entonces yo necesito trabajar con buen ánimo. Si estoy estresada, no le enseño. Y veo la manera en cómo me desestreso, me doy una ducha de agua fría o mis ejercicios, y luego, pero tengo que estar tranquila, aunque sea 30, 40 minutos tranquila. A ver, vamos a revisarte cómo va. Y de manera tranquila apoyarle. Yo me siento a su lado, vamos, o le voy revisando, tú vas avanzando esto y luego yo te tomo. Y si tienes una lectura, a ver, yo te voy a tomar. Yo me acuerdo de una mamá docente que enseñaba a su hija, pero le tomaba examen. Y el esposo le decía, pero ¿cómo vas a hacer eso? Estás sufriendo. No sé, ella tiene que saber, ya sabe que no te iba a tomar examen. Y la niña padecía no solamente en el colegio, sino también en la casa. La mamá le tomaba un examen, pero era muy rígida, muy estricta. Entonces esta niña sufría, el esposo sufría. A veces exageramos, ¿no? En la exigencia y tampoco es la idea ponerles en estrés a los niños. El estudio ingresa mucho mejor con calma. ¿Cuántos chicos que he tenido la ocasión de atender también preparándose para el examen de admisión sufrían, se llenaban de nervios porque se estresaban demasiado y eso que habían estudiado muy bien? ¿Por qué? Porque es importante el estado de ánimo, el humor tiene que estar estable y tranquilo. El humor, el ánimo, las emociones tienen que estar estables. Si no están estables, hagamos un alto, porque este niño no va a aprender. Aprenderá por miedo, por evitar el golpe seguramente, pero no le va a interesar. Y al final seguramente será uno de esos chicos que solamente acaban la secundaria, y si es que no deja antes el colegio, ¿no? Pero no le va a interesar estudiar. Y si estudia y si llega a alcanzar algo, será un nivel medio, ¿no? Que no avance mucho. ¿Por qué? Porque no le interesa, en verdad, no le gusta. Siempre cuando se trataba de estudio, me trataban mal, me gritaban, no me interesa el estudio. Entonces es importante el buen ánimo, que no significa necesariamente estar feliz, estar contenta, simplemente estar tranquila, no gritar, no insultar, no faltar el respeto, con tranquilidad. Sí, el buen ánimo es estar en un estado de tranquilidad. Modelamos. Acá no se trata de decirle, vaya a hacer su tarea, ya, tienes que hacer la tarea. No. Acá lo que importa es lo que lo que mamá haga. Si papá está todo el tiempo con el celular y yo estoy haciendo la tarea, mi mamá me dice, ya, pon la tarea, y el papá está con el celular, obviamente el mensaje que le doy al niño es, este aparato es fascinante, este aparato es lo máximo, porque yo estoy así, estoy así, estoy, ¿no? Y el niño dirá, ¿por qué mi papá está así? Entonces, ese aparato debe tener algo maravilloso, porque mi papá lo tiene todo el tiempo así. Yo también quiero eso. No, tú estudia. No es así, no es así, nos estamos equivocando. No se hace que el niño estudie por decir que estudie. Se hace que los niños estudien porque ve a papá leer y le agrada leer, porque ve a la mamá que está leyendo y le agrada el estudio. Si todo el tiempo, si veo que mi papá toca guitarra y mamá canta, yo en algún momento voy a querer también tocar la guitarra por imitación. Si papá está tocando el cajón y le gusta y siempre en las fiestas saca su cajón y se pone a tocar, papá toca cajón, yo también voy a tocar cajón, porque papá me modeló eso. Si papá grita mamá, por más que diga, respeta a tu madre, tú no la respetas, ¿no? Hablaba hoy día con una dama que me decía que, sí, mi pareja la maltrata, ¿no? La grita, la insulta. ¿Y cómo es la familia de él? Le pregunto. Bueno, él también. Hasta ahora me dice, su papá maltrata a su mamá, pero siempre ha sido así. Sí, mi suegra se queda callada, en cambio mi suegro le grita feo, a mí no me gusta, ¿no? Y su pareja de esta joven es lo mismo. ¿Por qué? Por el modelo.
el papá modeló ese, el papá y mamá somos modelo. Tenemos que asumir nuestro rol, somos modelo, nosotros modelamos a los hijos cómo queremos que hagan, ya sea por acción o por omisión. Porque si yo hago algo por mi hijo, el hijo va a aprender del modelo que estoy haciendo. Si me ve que estoy tratando con mis herramientas, estoy tratando entretenido, tratando de resolver algo, armar una mesa, el hijo va a aprender por modelo y lo querrá hacer también. Si le ve el papá que fuma, el hijo va a querer también fumar. Si ve un papá que pega a mamá, va a querer hacer lo mismo porque es el modelo. Nosotros aprendemos por imitación, los niños más todavía. Si nosotros de grandes aprendemos, vamos a una casa y vemos un florero, un jardín, qué bonito, cómo se hacen, ¿no? Ese florerito, ¿cómo ha podido sembrar esos tomatitos? Ah, sí, mira, lo he hecho así y yo también voy a querer hacer. Si uno que es grande quiere imitar, hacer, porque le vi en la casa de la amiga que qué bonito tenía su jardincito, yo también quiero hacer algo parecido. Si de grandes nos gusta imitar, si vemos una pieza que le queda bien a esta chica, a ver cómo me quedará también a mí esta pieza, imitamos todo el tiempo. Por eso es que los marqueteros, los encargados del marketing, ¿no? Saben mucho que los niños, las personas, los seres humanos aprendemos por imitación. Por lo tanto, es importante que en el hogar haya modelo de interés por el estudio. Modelo, una gran lingüista que ya falleció, Marta Hildebrand, leí que ella decía que ella, cuando era pequeñita, veía que papá y mamá leían, ¿no? Entonces ella, de puro modelo, ¿no? Viendo que papá y mamá estaban leyendo entretenidos, ella también aprendió y le gustó. Eso es lo bonito, que cojan un libro porque hay libros en casa y le guste. Pero si no hay libros en casa, si hay una gran pantalla gigante y todo el tiempo estamos con el Netflix, ¿qué voy a modelar, no? Es muy importante modelar el interés por el estudio, que no haya un rechazo, que no digan, ya, tú vas a hacer tu tarea y yo acá mirando la televisión. No, así no es. Tengo que modelar el interés por el estudio, se comienza en casa y es mucho mejor y trae mejores resultados y más duraderos. Y para eso necesitamos de proveer un ambiente de estudio que esté ordenado. A veces le decimos a los niños, vaya a estudiar, pero la mesa está desordenada, no hay unos cuadernitos. Miren, muchos pueden tener la bendición de tener un estantero con libritos ordenados, un escritorio, y qué bueno que se pueda que el niño tenga su ambiente de trabajo, excelente. Pero si no hay platita para un ambiente de trabajo, hay que ver la manera de, por lo menos aunque sea con una cajita, poner sus cuadernitos, sus libros, ¿no? La idea es que haya orden, que haya un lugar, una mesita donde se estudie. Y si solo hay una mesa en la casa, y esa mesa me sirve para comer, bueno, se limpia después de comer y que me sirva para poner mis cuadernos, ¿no? Pero en lo posible, tratar de que haya un ambiente de estudio. Yo conozco una amiga y yo me sorprendí porque en un lugar en la cual la zona donde ella vivía, pues era una zona donde pues el barrio mismo no era pues un barrio, digamos, de personas esmeradas, esforzadas, ¿no? Sin embargo, la mamá lo que hizo y el papá construyeron en el segundo piso de la casa un ambiente para el estudio, porque eran varios hermanitos. Era una mesa y yo me acuerdo que subí, porque es mi amiga, ¿no? Me invitó a su casa y yo vi que era una biblioteca. Papá y mamá se habían dado tanta importancia al estudio que ellos querían que sus hijos tengan un ambiente y era una bibliotequita arriba. El segundo piso tenía un ambiente que era de estudio, su mesa, su silla, su biblioteca entonces, qué bonito, ¿no? Qué bonito que hayan papás que piensen en un ambiente de estudio para el niño, ¿no? Y si hay niños, mejor, ¿no? Un ambiente donde hay libritos, obviamente libre de distractores. No deben haber distractores. En el momento de estudio, televisión apagada, salvo que haya una musiquita de fondo, una música instrumental, ¿no? Y todos tienen que estudiar. Mamá, pero yo también quiero ver. No, este es momento de estudio para todos. Póngase a leer aunque sea un libro, usted que no tiene que estudiar, pero usted que hizo la tarea, pero todos tenemos que respetar el tiempo de estudio y el momento del estudio. Entonces, en esa casa, si se le da esa importancia a un espacio del estudio, vamos a darle mensaje a los hijos de que es importante. Acá sí nos interesa que nuestros hijos estudien. Y esta amiga que les digo, todos los hijos son profesionales. Y yo le llegué a felicitar a la mamita de mi amiga. Le digo, señora, usted la felicito, ¿no? Todos sus hijos son profesionales. En una zona en la cual no se podría haber esperado eso, ¿no? Porque a veces hay zonas y zonas en la ciudad y bueno, me refiero a que las zonas pues eran comerciantes, no era un mercado afuera, las personas no eran mucho de progresar, sin embargo, esta mamá de mi amiga sí, se esforzaron para que sus hijos sean
exitosos, profesionales, porque hay que hacer el esfuerzo de proveerles un ambiente de estudio ordenado. Como les digo, no se podrá a veces tener lo bonito de tener varios libros, pero poco a poco se pueden conseguir libritos y que haya un ambiente, un espacio que sea que invite el estudio. Obviamente, si ese espacio está ahí y al costado está el gran televisor, va a ser un poco difícil, ¿no? Tiene que haber un tiempo, un ambiente que invite al estudio, que invite a que nos guste la ciencia, de repente ver también documentales, para que les interese la historia, la historia universal, que es tan interesante, ¿no? Ponerle metas pequeñas y progresivas según su capacidad. A veces esperamos que llegue con un 20 el niño. A veces se podrá, a veces no se podrá. Pero sí hay que ponerle metas pequeñas. Mira, si estamos enseñando, por ejemplo, la tabla de multiplicar, mira, vamos a ponernos, de frente no le podemos decir, aprende la tabla. No, poco a poco. Vamos a practicar. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? La tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3. A ver, vamos practicando en la tabla del 1, sabiendo que se va a equivocar. No importa que se equivoque. Si se equivoca, vamos a apoyarlo. La idea no es decir, no, pero ¿por qué te equivocas? No, se va a equivocar y vamos a seguir dándole, a ver, uno por uno, a ver. Muy bien, ahora al revés. Ahora te tomo salteadito. Y vamos poniendo un check. Muy bien, ya la tabla del 1 ya la sabes. Ahora vamos a practicar la tabla del 2 y vamos a ir repasando. Ya la sabes, muy bien. Entonces el niño se va alegrando. Con sus pequeños logros se va alegrando, va mejorando su autoestima. Mamá, sí puede, ¿no? Sí logré. Muy bien, ya ves, con el esfuerzo se puede y según su capacidad, porque no es lo mismo ponerle las notas, vamos a poner, tenemos tres hermanos, y de repente el hermano mayor no necesita mayor aprendizaje, porque a la primera nomás capta, y saca 20, 20, 19, 18, muy bien, ese es su talento del hermano mayor. El hermano segundo de repente es promedio, le cuesta un poco con esfuerzo 15, 16. De repente el hermano tercero le cuesta más, porque tiene menor capacidad para el aprendizaje, pero con repaso logra un 13 y para él es lo máximo, él se esforzó demasiado. Eso es lo que hay que premiar, el esfuerzo. No poner a todos los hermanitos, no, tiene que tener un 20. 20. Me acuerdo una niña me decía, mi mamá se molesta cuando yo me saco 14, porque para ella es mala nota, tiene que ser 20, 19 o 18. Pero va a depender la capacidad de cada uno. De repente, el hermano mayor no se esforzó, no hizo gran cosa, porque ya su nivel de capacidad es tan alto, porque hay chicos que aprenden a la primera, porque su capacidad es superior y no les representa mucho esfuerzo, pero a otro hermanito sí. Por eso es que muchos padres se equivocan bastante cuando les comparan. No, como tu hermano sacaba 20, tú también puedes sacar 20. Vamos, tú puedes, vamos, tú puedes. De repente, la idea, uno, no se compara a los hijos, porque son diferentes, tienen diferentes capacidades. Dos, el 20 no significa necesariamente éxito. Puede ser que sí, y si para mi hijo menor, que yo sé que tiene problemas en el aprendizaje, pero se ha esforzado y con mucho esfuerzo, porque sí se ha esforzado, logró un 13, qué bien, hijo, estamos bien, mamá, pero es mala nota. Mira, hijo, te has esforzado y tu esfuerzo es lo que vale. Si seguimos practicando, de repente alcanzamos la 14, no sabemos, hay que seguir esforzando. Si el niño está motivado, bien, sí se puede llegar a un 14, pero se esforzó. Y hay que reconocer el esfuerzo, no solo la nota, el esfuerzo es lo que hay que reconocer. Me contaba una mamá que me criticaba, ¿no? La labor de una docente que decía, mira, mi hijo se esforzó, él hizo esta maqueta él solo, yo le ayudé un poquito nomás, mi hijo se esforzó. Y la profesora le puso 14. ¿Por qué? Porque no le gusta. En cambio, otro niño que lleva una maqueta, que esas armadas, esas que, donde hay personas que te preparan la maqueta y por un costo, llevó esa maqueta y le puso 20. ¿Y cómo es eso, no? Entonces la profesora no está premiando el esfuerzo, está premiando la maqueta más bonita. Y también es un error, y es cierto, tiene toda la razón, porque no estamos viendo el esfuerzo del niño, y para el niño es injusto. Yo me pasé toda la noche, mamá, haciendo mi maquetita, yo quería hacerlo solo con mi plastilinita, con mi vapor, y mi compañero no se esforzó. Siempre la mamita tuvo plata, le compró la maqueta y lo entregó y ya ahí está, su nota, su 20. Es injusto, por supuesto que es injusto. Por eso es que nosotros tenemos que valorar los esfuerzos que hacen los hijos y según sus capacidades. Bien, entonces, si no hubiera alguna otra pregunta, como ustedes saben, chicos brillantes, somos especialistas. En esta ocasión me tocó a mí poder dar el tema, pero somos profesionales en psicología y educación. En mi caso, soy psicóloga y nosotros estamos uniendo nuestros conocimientos y años de experiencia para brindar cursos y talleres especializados para la comunidad en general, como lo estamos dando. Por ejemplo, el día miércoles seguimos con nuestro curso y también charlas de prevención, de apoyo a la comunidad. También formamos capacitadores para el trabajo en escuela de padres, brindamos módulos completos. Y bueno, si no hubiera ninguna pregunta, queremos indicarles que nosotros tenemos muy en claro que los escritos bíblicos nos van a traer mucha sabiduría.
Y hoy en día los papás, los docentes tienen que entender que son transmisores de no solamente información, sino de modelos de vida, pero también hay que enseñarles el camino correcto. ¿Por qué? Porque la promesa está vigente. Muéstrale el camino, muéstrale al niño el camino que debe seguir. Enséñale el camino, instrúyele en los caminos correctos, enséñale, dale consejos, enséñale educación, pero también enséñale valores, enséñale qué es lo bueno, qué es lo malo, para que cuando él lo interiorice, se mantenga, aún en la vejez, mantenga esos valores. Entonces, el sabio Salomón nos va a decir, muéstrale, enséñale, no te lo guardes. Yo recuerdo de hace años, conocí a una persona, un padre, que le gustaba leer, pero todos sus libros los tenía en su cuarto. En su cuarto él lo tenía en un lugar bajo llave, no quería que los hijos, según él decía, no, mis hijos no lo van a valorar mis libros, decía. Él solito se deleitaba con sus libros, pero no compartía esto. Y sus libros tenía ahí, bastantes libros tenía en su cuarto, pero no compartía, no les mostraba a sus hijos. Sus hijos no les interesó. El papá no transmitió ese gusto, no les mostró. Ese señor leía mucho y sabía muchas cosas, pero no les mostró ese camino a sus hijos. Entonces, no cometamos ese error de quedarnos solos con lo que sabemos. Si sabemos buenas cosas, transmitamos esas buenas cosas. Si sabemos consejos de la vida, ¿no? Advertencias para que te vaya bien la vida, digámoslo, transmitamos a los hijos para que nuestros hijos, los que nos siguen, nuestros alumnos o nuestros hijos se mantengan, o nuestros sobrinos o nuestros nietos, sigan ese camino. Nosotros tenemos que poner mira hijo, esta es la senda del camino correcto que tienes que seguir, esto es así, esto es así. Tenemos que mostrarles esos caminos buenos que conducen a que sea un ciudadano de bien, y esos consejos, esos valores buenos, ¿no? De servicio al prójimo, de hacer el bien, se van a mantener y va a bendecir con su trabajo, con su carrera a la sociedad. Eso es lo que esperamos. ¿Acaso nosotros no hemos sido bendecidos por una buena vacuna, de repente una buena medicina, porque hubieron personas que se esforzaron, ¿no? Como se dice criollamente, se quemaron las pestañas para que nos llegue esa medicina que tanto alivio me causa, esa cremita que tanta ayuda le hace a mi piel. ¿Por qué? Porque otros lo investigaron. Y si no hubiera esos investigadores, esos científicos, ¿no? Estaríamos con problemas de repente. Entonces, tenemos que promover que nuestros hijos, nuestros alumnos sean personas de bien. Y bueno, si no hubiera ninguna pregunta, muchas gracias una vez más.